Mi canal se enfoca en drones, pero también sobre mi grabadora Tascam DR05X porque me ha gustado tanto esta grabadora por lo versátil y sencilla que he querido compartir para quien esté interesado en crear contenido con audio de calidad para nuestras redes sociales el potencial de esta grabadora. Aprovecho y te dejo aquí arriba a tu derecha más detalles en mi canal sobre la grabadora Tascam DR05X para que puedas tener una visión más amplia a lo que me refiero. Tengo seguidores que le interesa mucho esta grabadora y por ello creo contenido de este tipo. Como siempre he dicho anteriormente, esta grabadora, la Tascam DR05X, que va perfectamente para SMR, también tiene un potencial como un equipo de audio para grabar tu voz con calidad en tus videos de YouTube, Instagram y TikTok en escenarios complicados, en especial en exteriores como lo estoy haciendo ahora. Claro está, usando micrófonos externos de tipo lavalier que dará aún más ese plus y que tendrás una versatilidad y comodidad haciendo tus videos. Donde me encuentro ahora siempre hay ese ruido de ambiente incontrolable, pero si puedes escuchar, se ha reducido usando esta grabadora y otros dos equipos más que te estaré hablando más adelante y que le dará ese plus a nuestro blog. Durante este video pondré en algunas ocasiones el audio sin edición y así puedes detallar mejor la diferencia si es notable o no. Para eso te recomiendo que uses unos audífonos. Aparte que esta grabadora es ideal para grabar ASMR, como te dije anteriormente, también lo es para crear nuestros propios efectos de sonido sin estar pagando esas páginas de venta de música y efectos de sonido con derecho a autor, y que hoy en día ha sido fundamental para agregar esos efectos a nuestro contenido. Pero será un video también aparte hablando con detalles sobre crear efectos de sonido con la Tascam DR05X. Claro, con tu apoyo a ese like y suscripción que es gratis. Quédate que te voy a explicar que también esta grabadora es ideal para hacer blog con audio de calidad en exteriores con dos equipos o accesorios más, y será la mejor alternativa de aislar tu voz lo más eficiente y profesional que puedas hacer sin invertir en equipos costosos y complicados para transportarlos, y que hacer un blog donde resalte tu voz es vital a pesar de las diversidades de ruidos que podemos confrontar durante la grabación de nuestro video en exteriores como está sucediendo en este momento. Bienvenida y bienvenido a tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y mi nombre, José Carlos. Tú puedes ir apreciando durante este video la calidad de audio de mi voz con la Tascam DR05X, completando con este micrófono de Rode, el Lavalier 2, y con el manos libres también de Rode, que es donde tengo este lavalier. Estoy usando una simple correa para hacer corridas como soporte para la grabadora Tascam DR05X, pero puedes también usar algo parecido o en el bolsillo de tu pantalón, como sea lo más cómodo para ti, ya que esta grabadora es pequeña y muy liviana. El cable de este micrófono Rode Lavalier 2 es algo corto y dependiendo cómo ocultas la Tascam DR05X podrás usar un cable extensor TRS hembra a TRS Jack 3.5 a macho. Usando estos manos libres podrás colocar el cable de lavalier en tu espalda. Los links de estos equipos te lo dejo en la descripción de este video para que puedas dar una ojeada, hasta lo puedes comprar si lo deseas. Esta combinación ayudará aún más a esta grabadora a explotar aún más el potencial que tiene la Tascam DR05X. Las configuraciones en la Tascam DR05X es sencillamente el control de ganancia de entrada en cero y manual para no saturar el audio y que no va a requerir hablar con una tonalidad de voz alta, en estéreo para que también se sienta ese toque que estás en un ambiente abierto, ya que es un blog que estás haciendo de un lugar, formato WAV de 24 bits para que no tenga nada de compresión en la grabación y podamos tener más margen en la edición si lo vas a hacer. Y como último, una frecuencia de muestreo de 48. ¿Por qué este micrófono, el Rode Lavalier 2? Esta solapa tiene una cápsula de buena sensibilidad y calidad que, a pesar que es omnidireccional, su cápsula está de un lado y no como los solapas convencionales, lo que hace que al colocarlo en el manos libre podemos apuntar la cápsula a nuestra boca y no como los solapas que su cápsula está en la punta, que si colocamos en este manos libres no estará apuntando a la boca sino de frente, lo que causaría absorber ese ruido de ambiente aún más. Importante también usar el filtro anti-pop del lavalier, ya que lo tenemos muy cerca de nuestra voz y así evitamos esos golpes que hacemos con la letra P
por ejemplo. Y un detalle que sería interesante decirlo es que por la posición de esta cápsula en el manos libres apuntando hacia adentro a nuestra boca, usando el filtro anti-pop, reduce considerablemente aquellos soplidos del viento que pueden pegar al micrófono en el exterior. El tema de usar manos libres con este micrófono lavalier es por dos razones súper importantes que para mí son fundamentales al momento de hacer un vlog con la Tascam DR05X. Una, la que te acabo de explicar, que ayuda a ubicar más próximo a mi voz este micrófono aprovechando la posición de la cápsula. Esto ayuda mucho porque a no dejar espacio entre mi voz y el micrófono, lo que hace que va a aislar de manera muy eficiente esos ruidos de ambiente. Si nosotros dejamos mucho espacio entre nuestra voz y el micrófono, dejaremos mucho margen del ruido se interponga y evidentemente nuestra voz no está tan aislado del entorno externo. Y dos, la comodidad de tener tus manos 100% libres. Aparte que al moverte con tu cuello o con el cuerpo, siempre tendremos el micrófono cerca de nuestra voz sin que cause ninguna variación del volumen de nuestra voz. Cosa que sucede mucho si usamos el lavalier en nuestro pecho o si usamos algún micrófono externo shotgun, y si nos movemos, la variación del volumen de nuestra voz puede ser baja o alta, ya que el micrófono no acompaña la posición de nuestra boca o voz. Estaré haciendo vlogs usando estos equipos con mi Tascam DR05X sobre temas y curiosidades tanto para drones como temas que pueden ser de tu interés. Así que a suscribirse, que es gratis, like para saber que esto te gustó y así YouTube se apiade de mí y recomiende mis videos. Activa la campanita de notificaciones de mis próximos videos y por supuesto comparte este video o mis otros videos de mi canal porque me ayuda hasta el infinito y mucho más allá. Tu canal, mi canal, el canal de todos, Joseph Channels, y para quien no lo sepa, mi nombre es José Carlos. Brevemente vengo con más y buenos vuelos.